Existen varias inquietudes y preguntas acerca de a dónde va el alma después de que el cuerpo físico muere. Muchos dicen que queda penando, vagando, recorriendo los lugares donde la persona en vida estuvo. ¿Será que esto es verdad? ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a esto? La Sagrada Escritura nos relata la historia del rico y de Lázaro y nos da luz en nuestro entendimiento con respecto a lo que pasa realmente con el alma después de que el cuerpo muere. Así que vamos juntos en este momento a hablar un poco acerca de este tema a la luz de lo que dicen las Escrituras. En el capítulo 16 y verso 19 del libro de Lucas nos dice lo siguiente. Jesús dijo: había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. Debo parar aquí en este verso y hacer cuestión de mencionar que este banquete celestial, en otras versiones, lo llama del seno de Abraham o, en otras palabras, de paraíso. O sea, cuando murió el pobre, que era Lázaro, entonces él murió y fue llevado al seno de Abraham. El hombre rico también murió, dice aquí la Escritura, y fue enterrado. Guarde eso porque volveremos a tocar en este punto. Mas sigamos leyendo en el verso 23. Y dice: y fue al lugar de los muertos, o sea, conocido como el Hades, ¿no? En el idioma griego. Ahora dice: allí en medio del tormento vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. Entonces la cuestión que o la pregunta que hemos hecho al inicio: ¿a dónde va el alma de una persona cuando ella muere? Aquí vemos, de acuerdo a la historia del rico y de Lázaro, vemos que al momento que murió Lázaro, entonces él fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Debemos entender lo siguiente: antes de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, las personas iban a este lugar. Todos los que murieron antes de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, ellos iban, claro, todos los que morían entregados a Dios, aceptando la promesa del Mesías, del Salvador, de aquel que vendría para expiar nuestro pecado. Entonces las personas iban directo al seno de Abraham. Aquellos que a semejanza de este hombre rico que durante todos los días buscaba hacer banquetes con esplendidez, aquellos que actuaban de esta manera sin darle importancia a su alma, cuando ellos morían, cuando ellos mueren, más bien hasta el día de hoy, ellos son llevados a este lugar llamado Hades. El Hades, naturalmente, es simplemente otra manera de cómo referirse uno al infierno. Ahora, es muy importante entender que cuando el cuerpo del ser humano muere, muchos piensan que el alma duerme.
o que la persona queda en un estado simplemente de dormir como lo hace el cuerpo físico cuando nosotros estamos en vida. Mas en la realidad, ¿será que el alma duerme? El alma no duerme. Siendo que el apóstol Pablo, él dijo que aquellos que mueren en Cristo Jesús no mueren, sino duermen. Cuando el apóstol Pablo dice esto, él se refiere al cuerpo físico. Porque la esperanza es de que aquellos que han morido en Cristo Jesús un día resucitarán en un cuerpo físico más glorificado. Es muy importante entender esto, lo que la Sagrada Escritura nos enseña, porque hay mucha especulación referente a este tema de que si hay descanso para aquellos que murieron en una enfermedad a causa de un accidente. Desafortunadamente, lo primero que muchas personas dicen para traer consuelo a sus almas cuando un familiar muere, dicen, bueno, lo bueno que ahora sí podrás descansar. Será el descanso realmente que la Biblia habla que el alma tendría, es por estar, digamos, en este lugar llamado paraíso. Ahora, cuando la Biblia habla del sueño, que aquellos que mueren teniendo a Cristo, aceptando a Cristo, ellos no mueren, sino duermen, se está refiriendo al cuerpo. Son dos cosas distintas, el alma y el cuerpo. El alma, cuando el cuerpo físico muere, el alma no está inconsciente. El alma, si podemos decirlo de esta manera, está más despierta que nunca. No existe más para los cuerpos que mueren. Las almas no están inconscientes, no sufren de pérdida de memoria. Muy por el contrario, recuerdan todo perfectamente. Y vemos aquí en esta historia que la Biblia nos está enseñando que, por un lado, vemos que este rico que no se preocupó con su alma, él pudo observar a Lázaro como también a Abraham de lejos, a distancia, desde el Hades. Esto quiere decir que las personas que han muerto, que han ido al Hades, ellos tienen la misma condición en su alma de poder observar a aquellos que se encuentran también en el paraíso. Es importantísimo usted entender esto. Por otra parte, hay otros detalles de suma importancia aquí en estos versículos, porque nos revela que este hombre rico habló con Abraham y le dijo, Padre Abraham, si es necesario, si es posible, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo y venga y refresque mi lengua. Vemos aquí que se entabló una comunicación. Nos muestra claramente que las personas, en otras palabras, que caen en este lugar, las almas que caen en este lugar, no caen inconscientes. Vea que cuando murió el rico, fue sepultado. ¿Qué fue sepultado? El cuerpo de él. El cuerpo de él. Mas el alma estaba consciente. Mas cuando murió Lázaro, el cuerpo de él, en Cristo Jesús, el cuerpo de Lázaro estaba, como dice Jesús, experimentando ese sueño de dormir, de descanso, aunque no sabemos si fue sepultado, hecho pedazos. Pero la esperanza que el apóstol Pablo nos demuestra que hay en cada cristiano
en cada persona entregada es que los muertos en Cristo resucitarán. Aquellos que duermen en Cristo, para poder cambiar ese término de muertos en Cristo. Por eso la Sagrada Escritura dice que no mueren, sino duermen. Pero en la realidad, el cuerpo físico está muerto. Recuerde que cuando Jesús habló que iba a visitar a Lázaro, dijo, vamos porque nuestro hermano Lázaro duerme. Pero en la realidad él no estaba queriendo decir que el alma de Lázaro estaba inconsciente, que el alma de Lázaro estaba, digamos, en el olvido, y mucho menos vagando, como muchas personas dicen. Es muy importante entender que cuando un cuerpo humano muere, el alma de él va al lugar que naturalmente la persona conscientemente en vida decidió ir, sea para con Dios o sea, en otras palabras, para el Hades, que a su vez, en su momento, la Sagrada Escritura dice que el propio infierno será colocado dentro del lago de fuego y azufre, un lugar peor aún todavía, nos describe la Sagrada Escritura. Aquellos que llegaron desde la época antes de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo a morir entregados a Él, estos están en el paraíso, no están necesariamente, digamos, en el lugar donde estarán eternamente, porque el paraíso también es una antesala. Entonces es muy importante entender esas dos distinciones, como es importante entender cuando la Sagrada Escritura habla que los muertos en Cristo, ellos duermen, o sea, refiriéndose al cuerpo, que resucitarán. Ahora, es muy obvio que mientras el cuerpo muere, al polvo va. Del polvo venimos y al polvo volveremos. Es lo que la Sagrada Escritura nos dice. Amigo, amiga, reflexione ahora, porque cuando usted muera, ¿a dónde va a ir su alma? No piense usted que una persona que muere físicamente, ella tendrá, digamos, el descanso que muchas personas piensan. Si, muy por el contrario, si murió sin Dios, el alma no tendrá descanso. El alma, vuelvo a repetir, ¿qué sucede con el espíritu? El espíritu vuelve a aquel que dio el aliento de vida, que es Dios. El espíritu de aliento de vida, que es el aliento de vida de Dios, va de regreso para con Dios. Entonces, por lo tanto, es importante que usted entienda y haga estas separaciones de lo que realmente quiere decir la Sagrada Escritura. Muchas personas tienden a decir, ahora habla con tu tía que había fallecido y ahora podrás conversar con tu abuelo que te quería mucho. Ahora podrás abrazar y disfrutar a X persona que falleció antes que ti. Pero ¿será que esta es la verdad? Vea bien que hay ciertos detalles en estos versículos bíblicos que nos muestran que desafortunadamente ya el rico quería que Abraham enviara a alguien de entre los muertos para que les avisara y evangelizaran a su familia, porque él dijo, tengo 5 hermanos para que les den aviso acerca del tormento de este lugar. O sea, el rico que no supo aprovechar la importancia de cuidar su alma, de cuidar el alma, por lo menos tocando la trompeta para sus hermanos o para sus familiares. Imagínese usted, él quería ya desde el Hades que
fuesen enviados alguien de entre los muertos. Abraham le dijo claramente: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Y en otras palabras, él quería que enviaran a alguien de entre los muertos, pero la Sagrada Escritura dice que si no oyeran a los vivos, mucho menos a los muertos. ¿Qué haría usted si fuera posible comunicarse con un muerto de verdad? Cosa que no es posible. Hay una gran cima que separa a los vivos de los muertos. Ahora, muertos entre comillas, repito, porque la muerte para aquellos que son de Dios es, digamos, lo más glorioso que pueda pasar. ¿Por qué? Porque estarán con Dios. Estarán con Dios. Por eso que aquellos que tienen esa conciencia no le temen a la muerte. Yo quiero invitarle a usted a que usted piense: ¿será que usted ha rechazado la invitación que Dios le ha dado a acercarse, a entregar su alma a través de sus profetas, a través de sus siervos? Quizás Dios viene hablándole ya a mucho tiempo a que renuncie al pecado, a que se entregue a Él. Pero quizás usted viene adoptando el mismo carácter, el mismo comportamiento que tuvo aquel hombre rico, que solamente tenía una visión corta de disfrutar lo momentáneo. Amigo, amiga, despierte. Si esta es su situación, despierte para la realidad, porque nadie va a quedar eternamente dentro de este cuerpo físico. Es importante entender. Así que no olvide, el alma no queda inconsciente. El alma va siendo escoltada por los ángeles de Dios, sea para el paraíso o para el Hades, que después serán tomados estos, los que fueron al Hades, y serán colocados juntos con el falso profeta y el dragón en el lago de fuego y azufre. Imagínese usted el gran tormento. Me explico. Por otra parte, aquellos que van al paraíso, estos podrán o vivir, estar con el propio Dios. Estos serán llevados con Cristo. La Biblia dice: ¿y dónde está Cristo? ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? Él está glorificado a la diestra del Padre. Allí, junto a Él, cenando con Él, estarán los salvos. Así que inclusive la Biblia habla en Apocalipsis que los santos, los que murieron, las almas de los santos, están bajo el altar diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, vengarás la sangre de tus escogidos? ¿Por qué? Porque la maldad, en otras palabras, en este mundo corre suelta. Piense en eso y entregue su vida. Vamos juntos a hablar con Dios en este momento, referente a su alma, a mi alma, y vamos a renovarnos nuestra comunión con Él. Cierre los ojos. Padre celestial, gracias por la luz que tu palabra nos da, porque podemos ver el futuro, sí, cuando leemos tu palabra. El Señor nos revela dónde están las almas, dónde están las personas, claro, que han fallecido y que te aceptaron. El Señor nos revela claramente para que anticipadamente nosotros vengamos a vigilar por nuestra alma, celar el alma, la cual tú diste tu propia vida, a fin de que nadie se pierda. Entonces, Señor, manifiéstate en la vida de aquellos que reconocen que necesitan entregar sus vidas a ti. En el nombre del Señor Jesús, yo te pido, ven al encuentro de esta persona que ahora de repente a través de este mensaje ella dice: Padre, ten misericordia de mí. Señor, lávala en el nombre de Jesús.
lava a cada uno y renueva a cada uno, para que así podamos glorificar a través de nuestras vidas. Que seas tú, Padre, quien venga a vivir a través de nosotros y no nosotros, mi Padre, en el nombre de Jesús. Y usted que cree, diga amén. Que el Espíritu Santo a través de esta palabra infunda temor, a fin de que con temor y temblor vengamos a cuidar la salvación. Que Dios los bendiga abundantemente. Y si no se ha suscrito a este canal, suscríbase